Bien, estimados alumnos, sean ustedes bienvenidos a su clase de los días lunes. Tenemos una clase con desfase que no pudo ser seguida la semana pasada. Eh, pero bueno, estuve revisando y deberíamos experimentar un cambio de unidad y aquí y pasar de los temas relevantes de contratos eh, antes de ir a nuestro cierre final, que lamentablemente fue muy acelerado. Siento que nos fijaron una prueba solemne que en el fondo produjo una interrupción muy brutal del semestre. Pero bueno, la autoridad tiene sus razones y nosotros las cumplimos. ¿Mm? Por esa razón ahora no me encuentro en mi lugar habitual de clases y por esa razón incluso puede haber un poco de ruido ambiental en este lugar en el que estoy. Bien, pues, pero dicho sea eso, es importante tener presente que después de la solemne, lo que vamos a hacer es tomar ambos resultados y obtener un promedio. Aquellos que de alguna manera participaron en tiempo en los talleres, porque lamentablemente después se fue cerrando las opciones, eh, tendrán como, digamos, complementar esa nota. ¿Mm? Bien, vayamos entonces con lo nuestro que tiene que ver con, eh, les decía yo, este capítulo de las fuentes de las obligaciones, que es un capítulo, yo diría, de los más hostiles desde mi perspectiva. No porque sea un área difícil, sino que simplemente porque es un área en la que eh, no hay mucho que aportar. ¿Ah? Incluso la doctrina ha tenido aquí eh, una participación, digamos, bastante prudente solamente, lo necesario. ¿Por qué? Y siempre lo explicito cuando uno llega al ramo de fuentes de las obligaciones. Porque cuando uno plantea el tema contractual, de inmediato tiene la autonomía de la voluntad presente. Entonces, desde esta perspectiva, los contratos, en verdad, dentro de lo que significa la actividad profesional, siempre están vinculados a la autonomía. Es decir, la construcción, la estructura del contrato se debe fundamentalmente a la autonomía de la voluntad, por lo tanto, los recursos que uno tiene hacia eh, el elemento positivista, es decir, que uno tuviera que tener la ley siempre al lado, no es relevante. ¿Ah? Aquí uno construye un acto jurídico y luego genera las obligaciones y ya no tiene para qué ir al estudio pormenorizado de uno u otro contrato. Por lo tanto, yo aquí generalmente me enfoco en aquellas preguntas que son más relevantes desde el punto de vista del grado y que generalmente, lo voy a decir en lo personal, no, no exceden de preguntas que se generan en promesa, en mandato y en hipoteca. Es lo que, digamos, podemos pensar ahora que aparece como relevante para tratar en este curso en el que solo vamos eligiendo algunos temas esenciales. Bueno, y dentro de eso están el análisis de los contratos preparatorios. ¿Ah? El análisis de los contratos preparatorios, así lo plantea don Fernando Fuello, que nos hace una línea interesante, a lo mejor un comparativo, como ocurre en materia penal, del intercontractual, el camino del contrato. Hoy día eso es una práctica bastante apreciable, y lo vamos a decir de manera concreta, en el mundo de la construcción, ¿eh? En el mundo inmobiliario. Porque allí se generan proyectos, obviamente, de gran envergadura, que tienen un desarrollo
digamos, paulatino en el tiempo, ¿ah? No es el producto, no hay instantaneidad, ¿ya? Y por lo tanto, la decisión de celebrar este contrato generalmente está precedida, ¿ah? Por varias figuras, vamos a decir, contractuales. Porque las más conocidas, y seguramente al oído de ustedes, está el contrato de compra-venta y el contrato de promesa. Sin embargo, hay otras figuras que se han ido generando en la práctica y que a veces generan problemas porque desde el punto de vista del derecho no están configuradas, y al no estar configuradas dependerá obviamente de la visión de los hechos que tengan las partes, de la visión de los hechos que tenga el juez y de las normas que resulten aplicables a esas figuras que no están debidamente tratadas. ¿Y por qué no están tratadas? Porque son consecuencias de la autonomía de la voluntad. ¿Mm? Y así lo podemos ver, por ejemplo, pueden haber escuchado usted cierres de negocios, compras en verde, compras en blanco, promesas, eh, cierre de oferta, reserva, en fin, una, digamos, variada mixtura, podríamos decir así, de varias figuras que son de orden convencional. ¿Ah? Una simple reserva, por ejemplo, que a veces hacen las personas en el mundo inmobiliario, significa que la empresa se compromete a esperar durante un par de, digamos, de días o de semanas, según lo que se estipule, durante el tiempo durante el cual se establece una especie como de eh, obligación ¿eh? O promesa de obligarse unilateralmente. Yo me comprometo simplemente a no disponer hasta que usted haga los primeros trámites. Son figuras que hay que tratar de ir encuadrándolas dentro de las figuras contractuales que ya existen, que las que existen para el mundo, digamos, contractual de la venta es el contrato de venta y la promesa. Bueno, pero todo este proceso es el intercontractual. ¿Cómo llegamos nosotros a la formación del contrato? Y en ese proceso formativo eh, está, diría yo, la razón de uno, no digo que sea la única, pero al menos hace 30 años atrás, era como para visualizar, al menos dentro de la doctrina, el nacimiento de la responsabilidad precontractual. La responsabilidad precontractual, en mis tiempos incluso, mencionaba el profesor Peñailillo, había atisbos ahí en el artículo 98 del Código de Comercio, porque ahí hablaba de la retractación tempestiva de la oferta, pero que se retractaba el oferente quedaba obligado a dar pronto aviso, so pena de pagar los perjuicios que se pudieran irrogar al eventual eh, aceptante. Entonces, cuando se analiza de esa forma, uno llega a decir, a preguntarse, eh, bajo sanción de responder de perjuicios, pero perjuicios que estaban ¿dónde? Si en el fondo no había todavía una relación contractual. Bueno, y ahí algunos dicen que este es uno de los eventos en los que se situaba la responsabilidad precontractual. Otros dicen simplemente responsabilidad extracontractual porque no hay contrato y otros una responsabilidad que tiene su fuente en la ley. En fin, era al menos lo que se discutía hace unos 30 años. Hoy día ya la responsabilidad precontractual ha ido ganando en configuración, como esta ruptura intempestiva de las negociaciones preliminares, eh, y en las que efectivamente tiene mucha injerencia la buena fe, ¿cierto?, con la que estaban negociando las partes. Bueno, en este contexto es que se inserta el contrato de promesa. Por tanto, ahí viene precedido ya de un gran desarrollo doctrinario de la responsabilidad precontractual cuando llegamos al contrato de promesa. El contrato de promesa, que ustedes obviamente ya lo conocen, está ahí en el artículo 1554,
tiene obviamente la particularidad de que es un contrato que dentro de nuestro Código Civil fue regulado sin tener que recurrir a la compraventa, como ocurre en la situación francesa, donde la promesa está vinculada al contrato de compraventa. Y que para algunos ese sería un gran acierto del legislador, ¿ah? En orden a que efectivamente tenemos una posibilidad de celebrar promesas, no solo respecto de una compraventa, sino que también de toda otra figura que pueda encuadrarse dentro de los requisitos del contrato de promesa. ¿Y por qué dentro de los requisitos del contrato de promesa? Porque de hecho, uno de los requisitos del contrato de promesa, que es el 1554, número 4, genera cierta problemática, por ejemplo, respecto de los contratos consensuales. ¿Eh? Si el contrato debe quedar de tal manera especificado que solo basta para que sea perfecto la tradición o la solemnidad, lleva a decir, aparte de la doctrina, que entonces solo se podrían celebrar contratos de promesa respecto de contratos que se perfeccionan por la tradición o que se perfeccionan por la solemnidad, excluyendo de inmediato, como pueden darse cuenta ustedes, los contratos consensuales. Porque, y ahí el mismo profesor Mesa Barro también lo señala, eh, si celebráramos promesa respecto de un contrato consensual, se confundirían promesa y contrato prometido. ¿Ah? Si yo digo que efectivamente te prometo vender mi vehículo en 1 millón de pesos, ya hay acuerdo sobre cosa y precio, la venta estaría perfecta. Entonces, ¿cómo la diferenciamos de la promesa? ¿Cómo hacemos que contrato prometido y contrato de promesa sean diferentes? Sin embargo, y por allí el profesor Abelú lo ha dicho en algunos artículos por ahí que he leído, eh, y la jurisprudencia también obviamente ha avalado esto, en verdad la promesa se puede celebrar respecto de otros contratos, incluidos los consensuales, porque dependen netamente de la autonomía de la voluntad. Así que ahí va a influir mucho cómo haya quedado estructurado el contrato para saber o distinguir si en verdad el contrato estaba ya configurado. ¿Mm? O si realmente queda un contrato a celebrar en el futuro, porque la base de un contrato de promesa es que las partes se obligan a celebrar un contrato en el futuro. Técnicamente, aquí la pregunta podría darse a veces, cuáles son las características de la promesa, pero obviamente que son tan sencillas en ese sentido, pero cuáles son las que cobran interés desde el punto de vista de lo que pudiese generar un pequeño debate ahí en el examen. Entre ellas estaba esta que estábamos conversando recién, si en definitiva es posible celebrar contratos de promesa respecto de contratos consensuales. Bueno, y ahí tenemos una primera aproximación. Eh, y otra característica también, que en algún minuto también se lo pueden encontrar ahí en los autores más tradicionales con un grado de debate, es si es posible que la promesa pueda ser unilateral, es decir, que haya o exista solo obligación de una de las partes o que inclusive el contrato prometido sea unilateral. Para algunos allí se produce una especie de confusión entre el contrato de promesa y el contrato prometido, pero ¿cuáles son las conclusiones actuales? Que hoy día puede existir una promesa unilateral de contrato, es decir, en que solo una de las partes se obligue por el contrato de promesa a celebrar un contrato en el futuro. Algunos dicen, bueno, pero es que si no consta el consentimiento de inmediato de la otra parte, entonces ya no se estaría cumpliendo con el 1554 número 4, porque solo debe faltar la tradición y debe faltar la solemnidad, y aquí estaría faltando además el consentimiento de la otra parte. Sin embargo, la doctrina, la jurisprudencia y la opinión de los autores no han visto inconvenientes. Hoy, tiempo atrás, obviamente el debate estaba.
no ven inconveniente en que en definitiva se pueda celebrar. Y de hecho lo hay, ¿ah? De hecho lo hay. A lo mejor ustedes pueden haber escuchado, sobre todo cuando las ciudades como la nuestra o las a lo mejor de regiones donde están creciendo mucho en la parte habitacional, a veces existen estos, no sé si lo han escuchado por allí, los gestores inmobiliarios. ¿Ven? Un rubro que ha nacido a propósito de esto, que se encargan de buscar terrenos y después ofrecerlos completos, por ejemplo, a una inmobiliaria. Suele pasar, por ejemplo, con los supermercados. Entonces, viene el gestor inmobiliario y ubica un sector, dice aquí hay varias casas, pero va a llegar el metro, se van a construir edificios, podría construirse un supermercado. Entonces van casa por casa, ¿sí? ¿Ah? Y preguntando allí, mire señor, usted no está interesado, nosotros queremos comprar este sector, queremos comprar algunas casas. Y muchas veces la gente dice, no, nosotros no queremos vender. He visto, por ejemplo, un caso que lo he visto visualmente, allí en el sector, ¿cómo podríamos decir? De Bellavista, más o menos hacia, siguiendo la falda del cerro, hacia el oriente, ¿ah? Por ahí donde están los canales de televisión, ¿ah? Entre Santa María y el cerro. Entonces, ahí se han, digamos, no sé si unido o no los vecinos, pero dicen, no, no vendemos, y colocan unos carteles ahí en las fuera de las casas, esta casa no se vende, esta casa no está en venta. ¿Por qué? Obviamente porque de repente los sectores de la ciudad se vuelven interesantes desde el punto de vista económico para estos gestores económicos y seguramente para aquellos que están siempre buscando en la ciudad lugares estratégicos. Entonces, a veces hay ciertos gestores que le dicen al dueño renuente, mire, no se preocupe, usted no tiene ninguna obligación, pero si quiere usted vender, nosotros le compramos. Así que usted decía cuando quiera y no ya. Entonces, se genera un contrato en que pareciera ser que solo se obliga aquel que es, en este caso, en el ejemplo que estamos dando, el gestor inmobiliario. Solo él se obliga a comprar porque la otra parte no está interesada en celebrar un contrato de venta en el futuro. Y por eso ha puesto en su casa ahí el cartel, no, esta casa no se vende. Pero el otro dice, no importa, yo te puedo esperar. ¿Ah? Como un eterno novio ahí, ¿cierto? El novio que dice, estáis dispuesto a esperar toda la vida, ¿ah? Por la novia. Bueno, ahí tendré también una promesa unilateral. Recuerden que precisamente la promesa de matrimonio mutuamente aceptada entre nosotros no tiene ningún valor jurídico. Esto de los esponsales del artículo 98. Pero bueno, pues salió a colación a propósito de lo que estamos conversando, ¿cierto? Bueno, ahí entonces tenemos este contrato de promesa con esa segunda característica que también es una característica un poquito debatida o lo fue en el pasado. Pero ven, la autonomía va penetrando muy fuerte los contratos, entonces termina por superar, vamos a decirlo de esa manera, superar las reglas del mismo código. Ya sabemos que es un contrato solemne, porque obviamente así lo dice el 1554, porque debe escriturarse. Debe escriturarse, da lo mismo si hay escritura pública o privada, pero debe escriturarse. Eso es lo esencial. Si hay o no ventaja en escriturar o ir a una escrituración pública o simplemente con escritura privada, eso depende de las circunstancias y de algunas leyes puntuales que en algunos casos han exigido eh, que se escriture públicamente. Pero de lo contrario, se cumple simplemente con la escrituración. Pero dice que también el contrato prometido debe ser de aquellos que no sean ineficaces. Y ahí también hay otro punto de debate que suele presentarse en los exámenes. Que es cuando uno conversa acerca de, por ejemplo, ¿puedo yo celebrar un contrato de promesa respecto de un bien que se encuentra embargado? ¿Mm?
¿podemos nosotros efectivamente celebrar contratos de promesa respecto de un bien embargado? Pues obviamente que el tema de inmediato dice, no, porque estamos frente a una situación de objeto ilícito, pero en verdad lo que uno tiene que hacer en ese sentido es primero hacer una especie como de reflexión y luego una distinción. Porque claramente, el contrato de promesa engendra una obligación de hacer. ¿Cuál es esa obligación de hacer? Pues de celebrar un contrato en el futuro. Por lo tanto, no es un título traslaticio de dominio. Y al no ser un título traslaticio de dominio, no tendría por qué estar afectándose el 1464, que señala que hay objeto ilícito a la enajenación, ¿cierto? ¿Por qué? Simplemente porque no es un título traslaticio de dominio. Algunos dicen, sí, pero puede conllevar una enajenación, pero una cosa es lo que puede provocar en la consecuencia de la obligación y no la naturaleza del contrato. La naturaleza del contrato es que solo engendra una obligación de hacer. ¿Ah? Eso es lo puntual. Porque piensen, además, que lo que decíamos, la particularidad de Bello, se puede prometer precisamente la celebración de un contrato futuro que no necesariamente pudiese implicar la transferencia del dominio. Piensen que son dos las exigencias del número 4, tradición o solemnidad, así que podría no estar implicada la tradición. Bien, y porque además, lo que hemos dicho, la autonomía de la voluntad ha llevado a que se puedan celebrar contratos de promesa más allá incluso de los límites tajantes que impone el artículo 1554. ¿Mm? Bueno, pero ahí tenemos, ¿se puede o no se puede? Hay que combinarlo, obviamente, con el requisito cuando número 3 que señala que debe contener un plazo o condición que fije la época. ¿No? Bueno, la condición puede ser precisamente que al momento de celebrarse el contrato definitivo, el bien ya esté liberado de embargo, de hipoteca, en fin, ¿ah? Una serie de condiciones que lo hacen en algún minuto complejo. Por ejemplo, la del embargo, si estuviera embargado estaría en el 1464, entonces ahí claramente uno ya no se puede. Pero, ¿qué pasa si la condición, como dice el 1554, es que al momento de celebrarse el contrato definitivo esté alzado el embargo? Bueno, entonces no se ve inconveniente. ¿Ven? Entonces ahí hay un punto también a tener presente en relación con esta exigencia. ¿No? Que son dos exigencias simultáneas. Que el contrato prometido no sea aquello que la ley declara ineficaz y que contenga un plazo o condición que fije la época. La época. Eso ha generado algunos problemillas con los plazos, ¿ah? Sobre todo con el plazo. El plazo es resolutorio, es extintivo, es suspensivo, porque dice que solo debe fijar un plazo, y que eh, marque la época. La época es un periodo, ¿ah? Por eso suelen las promesas establecer que el contrato se celebra o se celebrará dentro del plazo de 60 días de otorgada esta promesa, de convenir esta promesa. ¿Ah? Entonces, uno dice, significa que dentro de ese tiempo debe celebrarse el contrato futuro, en este caso, por ejemplo, un contrato de compraventa. Ese es un tema importante porque ¿qué pasa si la gente podría decir, al pasar estos 60 días y no cumplirse, qué es lo que surge? ¿Se extingue o surge el derecho de exigir el cumplimiento forzado? Por esa razón es que los grandes problemas de la promesa se encuentran más que en la ley, en la forma en que quedaron redactados los contratos. ¿Por qué? Porque si no quedó claro que el plazo que se ha fijado es un plazo extintivo en el que efectivamente terminado o vencido ese plazo, las partes quedan liberadas de la obligación, podría darse
de hecho se ha dado lugar a que a partir de entonces surja el derecho para exigir el cumplimiento forzado. Eso va a depender de cómo quede redactada la cláusula en la que se fije el plazo, de cómo quede redactada la cláusula en que se indique cuál es el efecto si no ocurre dentro de este plazo, por ejemplo, que las partes quedan liberadas de este contrato, o con la cláusula en que se diga, no habiendo concurrido dentro del plazo a suscribir el contrato definitivo, la parte que mantenga la intención de celebrar el contrato podrá recurrir, qué sé yo, y solicitar el cumplimiento forzado de la promesa. Eso no lo sabemos porque la forma en que se redactaron estas tres cláusulas es lo que determina el destino de este contrato. Por eso tienen que ser muy cuidadosos cuando redacten estos contratos para saber qué va a pasar en el momento en que se pone término al plazo. Significa que las partes a partir de entonces, por ejemplo, hacen aplicable la cláusula penal, a partir de entonces pueden exigir el cumplimiento forzado, a partir de entonces las partes quedan liberadas del contrato, no lo sabemos. La jurisprudencia, que es bastante en materia de contratos de promesa, generalmente llega a la conclusión de que la defectuosa redacción del contrato es lo que genera el problema. Bien, ahí tenemos entonces sus requisitos, sus características y su problemática. Una problemática más que también se ha preguntado en el examen de grado. ¿Qué pasa si efectivamente, habiéndose celebrado un contrato de promesa, uno de los dos, bueno, en este caso no, me pongo en la situación más concreta. Habiéndose celebrado un contrato de promesa para adquirir un bien inmueble, el adquirente contrae matrimonio posteriormente en sociedad conyugal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahí hay un tema importante, porque el contrato de promesa se celebra, por eso le decía yo, el intercontractual, el camino al contrato, se celebra en un momento del tiempo. Y es probable que el contrato definitivo a veces se celebre a 60 días, a 3 meses, o a veces, no sé, hasta 8 meses, por ejemplo, en el caso de inmuebles nuevos, cuando la constructora no puede dar paso a las ventas, qué sé yo, y se demora en hacer las entregas. Bueno, en ese caso, entonces, supongamos que se celebró el contrato de promesa por parte del adquirente, va y después contrae matrimonio. Aquí vamos a tener entonces que dilucidar, porque se supone que este contrato de compra-venta se va a celebrar estando vigente el matrimonio, en este caso sociedad conyugal, porque obviamente si hay separación de bienes, aquí ni siquiera nos estamos preguntando esto, ¿cierto? Pero bueno, supongamos que efectivamente se casaron en sociedad conyugal. Aquí uno aplicaría una norma muy simple. Dice, el contrato de compraventa se produjo durante la vigencia del matrimonio y de la sociedad conyugal, por lo tanto, 1725, número 5, es un bien adquirido a título oneroso. ¡Bum! De viaje a el haber absoluto de la sociedad conyugal. Pero claramente no es así, ¿cierto? No se aplicaría esto porque complicaría enormemente la situación de las personas que van a contraer matrimonio en preocuparse de todos aquellos contratos que están pendientes a la hora de contraer matrimonio. Aquí el código lo ha resuelto en el 1736, señala que si el título que habilita para adquirir precede a la sociedad conyugal, pues en ese caso esos bienes no ingresan a la sociedad conyugal y en el caso de los bienes inmuebles se incorporan al haber propio de cada cónyuge y no al haber de la sociedad. En el caso que se tratara de bienes muebles, ustedes saben que hay una regla ahí al final del 1736 que se refiere precisamente a que si son muebles pasan al haber relativo. Pero respecto a los inmuebles, van al haber propio. Se encarga de decirlo allí al final, en 1736 también, respecto de la promesa, que efectivamente, pero allí pone énfasis en que la promesa haya sido escriturada, ¿bien? Porque obviamente es la única manera de saber
que tenga fecha cierta, porque el punto está eso, tiene que haber sido escriturado. ¿Ah? Cometo una imprecisión en decirlo ahí, pero el problema es que esa fecha cierta tenga la posibilidad eh, de ser corroborada. Entonces, por esa razón. Entonces, si efectivamente se trata de una promesa y esta promesa tiene eh, escrituración, claramente estamos ante una situación eh, que queda protegida y por lo tanto da al haber propio. ¿Mm? Recordemos, recordemos en este sentido que la fecha cierta de los instrumentos, recordando un poco el 1703, eh, tiene varias formas. ¿Ah? Por ejemplo, empezar cuando ha sido incorporada en un protocolo. En el caso si la promesa se hizo por escritura pública, habría una gran ventaja porque el protocolo existe. ¿Ah? Y eso sería, digamos, importante. Ahí tendrían ustedes un aspecto de importancia de suscribir una promesa por escritura pública si uno de los cónyuges sabe que posteriormente va a contraer matrimonio, entonces, bueno, mejor se adelanta. Bien, y ahí tenemos entonces ya configurado ese último problemilla. Ahora, en cuanto al efecto de la promesa, claramente estamos frente a un tipo de contrato que produce derechos y obligaciones, y en este caso, ¿cuál es el derecho y obligación? Pues celebrar el contrato futuro. Por eso el 1554 dice, cumplido los requisitos, habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente. ¿Cuál es el artículo precedente? El 1553, donde está qué ocurre cuando no se cumple con una obligación de hacer, ¿ven? De hacer. Y ahí habrá lugar a pedir indemnización conjuntamente con, eh, o sea, habrá lugar a pedir el cumplimiento de la obligación conjuntamente con la mora. Este es el caso típico, es el caso típico en que ejecutado, porque en 1553, entre que se apremia al deudor para el cumplimiento de lo convenido, está el que finalmente se lleva a juicio la promesa para que sea el juez en representación legal especial el que termine suscribiendo el contrato en representación del demandado que no ha cumplido. Que fue en el pasado, fue la forma, digamos, un subterfugio, una tinterillada ahí para lograr que cuando la mujer no daba la autorización para la enajenación de los bienes sociales, se suscribía una promesa, se incumplía a propósito para que fuera el juez el que ordenara finalmente la venta y con eso, obviamente, se vulneraba la autorización de la mujer. Vicio que terminó con la ley 18.802 que introdujo la obligación de que el marido que efectivamente administra los bienes de la sociedad conyugal, si quiere celebrar contratos de promesa, tiene que hacerlo con autorización de la mujer si involucra estos bienes inmuebles sociales. Bien, bueno, ahí tenemos entonces ya expuesta este contrato tan importante que es la promesa. Hay que revisarlo en su problemática, porque si ustedes se fijan, el artículo es uno solo, el 1554, pero golpea otros artículos y otras instituciones y es ahí donde está lo relevante de estudiar bien la promesa. Ahora, el otro contrato que les decía yo que aparece como uno de los contratos relevantes a la hora de preguntarse en un grado es precisamente el contrato de mandato. Este es un pecado, yo siempre digo, un pecado no saberlo. ¿Por qué? Porque los profesionales del derecho trabajan con un mandato. Entonces, el alumno que no maneja el contrato de mandato en la salida, cuando ya está dando su examen de grado, por supuesto que debe quedarse un tiempo más reflexionando por qué no me estudié el contrato de mandato. Bueno, así que ahí hay una importancia primero que es inherente a nuestra actividad profesional y algún día ustedes serán abogadas y abogados y por tal razón van a hacer un ejercicio a través del mandato. ¿Mm? Además les puede dejar allí
una, una pregunta de enlace al profesor de procesal ahí que dice, a ver, hablemos del mandato judicial. Así que puede tener dos temas ya bien. Así que cuando estudie el mandato civil, derechamente tiene que estudiar también con todo el mandato procesal, porque si le preguntan, va a quedar una buena conexión y una buena imagen augura un buen resultado. El 2116 obviamente nos trae a este contrato de mandato con un comienzo de concepto que para mí es importante. ¿Ah? En el contrato de mandato, una persona confía a otra la gestión de uno o más negocios. En esa confianza aparece la esencia del mandato. ¿Ah? El mandato es un contrato de confianza. Así nació, por lo demás, ¿cierto? Entre los romanos se daba un, un mandato a aquellos que eran amigos dignos de la confianza de la persona que encargaba, ¿cierto?, el negocio o la gestión. Y ese encargo, esa gestión, que es relevante para el mandante, no puede obviamente ser entregada a cualquiera, entonces por eso nace como un contrato de confianza. Ahora, esa confianza en términos de nacimiento tuvo o tiene y todavía hasta el de hoy su impacto en varios aspectos del contrato. Uno de ellos, la terminación. El mandato es en su forma de terminación, es un contrato de orden excepcional. ¿Por qué? Porque es un contrato que puede terminar unilateralmente, a pesar de que es un contrato bilateral, porque produce obligaciones para ambas partes, puede nacer, o sea, puede terminar ¿ah? por la decisión de uno de ellos. Revocación, si es que el mandante ya perdió la confianza en su mandatario, o por renuncia que puede emitir el mandatario. ¿Ah? Allí, cuando Couture, en su brillante y conmovedor decálogo del abogado, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cuándo uno debe dejar al cliente? Cuando no sea digno de ti. ¿Mm? Bueno, puede pasar. Ahora uno también tiene que ser digno de la confianza que le proporciona el cliente. ¿Ah? Pero en ese instante entonces surge el derecho de renunciar a ese mandato y por el lado del mandante surge el derecho de revocar. Y eso es una excepción al 1545 que ustedes lo han visto. Señala que los contratos es una ley para los contratantes, ¿cierto? El contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. Pero la parte final dice, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo. Bueno, ahí está, consentimiento mutuo, excepción, el mandato. ¿Por qué? Porque se rompe a través de la renuncia, a través de la revocación. ¿Ven? Entonces, la confianza determina. Y otro elemento que también puede influir la forma del nacimiento, pero que golpea otra característica, es que el mandato que nace por confianza nace como gratuito, por supuesto. ¿Cómo le voy a cobrar a mi amigo por un encargo? Años atrás, años atrás. Aunque cuando uno ya es profesional, también va quedándose en esa situación en la que le dicen, no, ya a los amigos no les cobran, aunque algunos no le perdonan a nadie. ¿Ah? No le perdonan. Al comienzo seguramente van a cobrar igual, pero ya con los años, ya cuando ya estén bien, ¿ah? Se hayan estabilizado, van a venir sus amigos y ahí usted los va a ayudar. Aunque a los porfiados, pues yo tengo un amigo ahí muy porfiado, seguramente no va a ver esto porque no pertenece a nuestra área, pero como se portó mal por segunda vez, le dije, esta vez sí te voy a cobrar. ¿Ah? Así que hay que tener cuidado ahí. Bien, porque no lo escucha, ¿no? Uno da consejos, uno transmite, hagan las cosas de esta forma y no las hagan de esta. Entonces, cuando van y hacen las cosas mal, entonces ya, te voy a cobrar aquí para que te duela la porfía. ¿Mm? Bueno, ahí estamos entonces frente a esta característica que nació como un contrato gratuito. Si experimentamos un fenómeno de cambio de luz,
porque me doy cuenta que va cambiando la luminosidad, es porque estoy en una ventana exterior. ¿Ah? Entonces, se va produciendo ahí un... Espero que no llegue la noche tan pronto, eso sí. Estamos en la tarde. Estamos prácticamente en la misma hora de clase. ¿Ah? Técnicamente esto se va a estar, vamos con un desfase como de 10 minutos en relación con la hora real. ¿Mm? Eh, entonces, les decía yo que nace como gratuito. Pero hoy día el contrato de mandato, ya dentro como característica, analizándolo, los autores llegan a la conclusión de que el mandato es naturalmente oneroso. ¿Qué significa? Que si nada se dice, debe ser remunerado. Y si no hay remuneración pactada, pues se pagará la usual. ¿Ah? Así lo dice el 2158, número 3, y de ahí entonces surge esta característica, efectivamente, decir que el contrato es naturalmente oneroso. ¿Puede ser gratuito? Bueno, pero en ese caso habrá que establecer. ¿Ah? El contrato de mandato es gratuito, porque de lo contrario se aplicaría el 2158, número 3, que dice que a falta de estipulación, bueno, se pagará la usual. Ahí hay un gran tema, porque en materia de mandato la remuneración la puede fijar la ley, la costumbre, el juez, las partes. Así que tiene una amplia gama para fijar la remuneración y con eso llegamos entonces a la conclusión que es naturalmente oneroso. ¿Mm? Bueno, bilateral porque decíamos se generan obligaciones para ambas partes. A veces se suele como establecer la idea de que cuando es gratuito no sería eh, bilateral, sino que unilateral. Pero eso no podría interpretarse así porque de partida existe el 2158 que señala cuáles son las obligaciones del mandante, qué sentido tendría haberlas dicho. Y además, la primera de ellas que es entregar todos los medios y proporcionar todos los elementos para que el mandatario pueda llevar adelante el encargo, pasa a ser algo relevante, porque si eso no está, ¿en base a qué hace el mandatario su encargo? ¿No? Si ni siquiera le han dicho qué es lo que los elementos, no entregar los elementos en base a los cuales debe ejecutar el mandato. Bueno, pero ahí algo de debate existió también en el pasado. Ahora, técnicamente, aquí hay un elemento, una característica bien importante, que el contrato de mandato, y por eso a la hora de preguntarlo es valioso. El mandatario actúa por cuenta y riesgo de un mandante. ¿Qué significa esto? Reconocer la institución que ustedes ya la han visto de la representación. ¿Se acuerdan allá? Acto jurídico, el primer año, 1448. ¿Ah? Ahí claramente se señala que lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley. En el por ella está la convención, está el encargo que le hace un mandante a un mandatario. Bueno, produce respecto al representado iguales efectos que si hubiese contratado ella misma. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Ah? ¿Qué significa eso? Significa que este mandatario no actúa en su propio nombre, sino que actúa a nombre del mandante. Ahora, ¿puede actuar a nombre propio? Sí, la ley lo permite. Está el artículo 2151, señala que el mandatario puede ejecutar el encargo ya sea en representación del mandante o a nombre propio. En un último caso, solo se obliga personalmente. Ahora, ¿por qué alguien podría decir, bueno, pero qué sentido tiene conferir un mandato si no va a tener la representación? Ustedes ya lo vieron en su momento esto. ¿Ah? Y claro, llegan a la conclusión de que hay actos para los cuales el mandante no quiere ser conocido. Voy a donar $1.000.000 a la Teletón, pero no quiero que se sepa que fui yo, aunque eso no sea aquí en Chile, porque aquí todo el mundo que va a donar quiere que se sepa por todos lados. Pero supongamos que seguramente mucha gente dona, y ya yo creo que la mayoría dona anónimamente, ¿cierto?
Pero supongamos que la persona dice, no quiero porque va a donar una gran cantidad de dinero y no quiere que efectivamente se sepa. Entonces envía a su mandatario sin representación. Por lo tanto, esa persona no va a actuar a nombre del mandante, sino que va a actuar a nombre propio. Ahora, después obviamente debe dar cuenta a su mandante de la gestión realizada, porque técnicamente en el mandato existen dos obligaciones para el mandatario: ejecutar el encargo y rendir cuentas. Entonces, rendir cuentas, ¿qué significa? Bueno, ir donde su mandante y efectivamente informar debidamente, documentar incluso las partidas importantes, dice el código, de aquello que ejecutó. Bueno, y ahí tenemos entonces a un mandatario que puede actuar con o sin representación. Polémica o debate jurídico que siempre es si el mandatario va a ejecutar un acto que es solemne. ¿Debe su mandato estar revestido de la misma solemnidad? Mando yo a mi encargado, a mi mandatario, a la ciudad de Viña del Mar para que efectivamente compre un departamento o venda una casa, ¿cierto? Si lo mando, digamos, a celebrar este contrato de compra-venta de inmuebles, ya sé que el contrato que se va a celebrar es un contrato solemne, una compra-venta de un inmueble. ¿Debo yo revestirlo en el mandato de la misma solemnidad, constituyendo el mandato por escritura pública? No hay una norma precisa. Si ustedes revisan el artículo 2123 y 2124, se van a dar cuenta que el encargo se puede hacer de cualquier manera y de la misma forma se puede aceptar por escrito, por escritura pública, privada, por incluso la quiesencia, como dice el código, de la realización por otros de los negocios propios. Bueno, si es así, quiere decir que no hay una norma precisa. Obviamente que por recomendación se suele hacer por escritura pública para evitar el problema práctico de discutir. Porque si llega el mandatario a la notaría y dice, no, yo soy representante de don Juan. Sí, señor, pero aquí podrían llegar cientos de personas a decir que son representantes de don Juan. ¿Cómo usted lo acredita? Entonces, la fuerza de los hechos, la práctica, la aplicación cotidiana, hace que efectivamente se constituyan por escritura pública, no siendo una exigencia que tenga fundamento dentro del código. En la teoría, además de la representación como una modalidad del acto jurídico que ya ha sido aceptada por la Corte Suprema, a pesar de que el primer fallo es como del año del 43, si mal no recuerdo, en la Corte de Apelaciones de Temuco, que se aceptó la tesis de la teoría de la modalidad para la representación. Esa tesis sostiene que el que contrata en el acto es el mandatario, es el representante, que por una modalidad introducida en el acto genera sus efectos o proyecta sus efectos no en el patrimonio de él, como debiera ser la regla general, sino que en el patrimonio del mandante. Así que bueno, ahí tienen ese dato para tenerlo presente. ¿Qué efectos produce el contrato de mandato? Obviamente ya lo hemos anticipado, ¿cierto? Las obligaciones que nacen para el mandatario son ejecutar el encargo y rendir cuenta. Y para el mandante, ustedes ya lo recordarán, nace en primer lugar 2160 y el necesario cumplimiento de las obligaciones que el mandatario ha contraído en su nombre. Porque de lo contrario, ¿para qué lo mandé si no voy a cumplir las obligaciones que contrató en mi nombre? ¿Cierto? Así que, por tal razón, la primera de las obligaciones es que haya contratado, que cumpla con las obligaciones que contrató en su nombre. Bien, bueno, en otros videos entonces nos vamos a hacer cargo del desarrollo de estos efectos que son importantes a la hora de, digamos, ir al análisis del
mandato. Bien, bueno, la luz se va acabando, así que es mejor terminar ahora antes que se vuelva oscuro esto. Bien, entonces, como le digo, en una segunda parte haremos lo de los efectos, ¿no? Mientras tanto, cuidarse y cuidarse mucho. Mire que los números andan un poco revueltos, no sé si para arriba o para abajo, pero eso no está bien. Bueno, nos vemos en el próximo video.